Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de la balsa de la Medusa de Jericó. Ya he hablado en otras ocasiones. Esta es la balsa de la Medusa, es una composición piramidal. Se hace entre 1818 y 1819. Narra una situación extrema de una fragata en medio del mar. Esta es que embarranca con un banco de arena enfrente de Mauritania. Esto es parte de lo que es la pintura. Y entonces en Francia, que vamos a ver, espacio temporalmente, eje sincrónico diacrónico. Napoleón ha caído, está exiliado en la isla, no me acuerdo cómo se llama, Santa Elena. Entonces se reincorpora la monarquía borbónica, Luis XVIII. Entonces, Luis XVIII, esto es un escándalo que el gobierno intenta, digamos, camuflar, cubrir, disimular. Pero, sin embargo, la prensa ya en estos momentos ya es fuerte. Entonces, hay dos supervivientes, del cual uno de ellos escribe un libro que es Savigny, que es el médico que lo dejan en la balsa, y un cartógrafo. Iban 60 científicos, porque resulta que Francia ha incorporado la monarquía, entonces Inglaterra en agradecimiento le regala Senegal. Y entonces se manda la fragata Medusa, que era la más moderna que había, con el gobernador de Senegal, con su familia, van 60 científicos que van a investigar la zona, en fin, va un contingente de infantes de marina para que pueda proteger al nuevo gobernador que va a tomar, en fin, el poder, va a tomar, si se va a hacer allí, en fin, para que pueda estar defendido y tal. Y entonces 400 personas son demasiadas, aunque la fragata fuera bastante moderna. Y después lleva a su alrededor bergantines, como el Argus, ¿no? Entonces, este señor, el capitán de la fragata, que no me acuerdo cómo se llama, que es un conde o no sé qué, aristocrático, lleva 20 años sin navegar. Realmente tiene poca experiencia y mucha arrogancia. En un momento determinado, él decide separarse e ir a toda vela, a ir muchísimo más deprisa, y no hace caso de las cartas marítimas, en las cuales sí que aparece ese banco de arena que está enfrente de Mauritania, como he dicho. Y entonces encalla y tiene muchísimo nerviosismo, no sabe gestionar en absoluto como debiera las circunstancias, todo lo que ocurre allí, y deciden abandonar el barco. Pero hay un problema, que como el Titanic, hay menos barcas que pasajeros, hay solamente 6 barcas. Entonces, 353 personas embarcan en los 6, por supuesto los que mandaban, embarcan en las 6 botes y enganchan la balsa para ir remando y tirando de esos botes. Están a escasas millas de la orilla. Pero en un momento determinado, el capitán da la orden de que se corten amarras y se deja la balsa a su suerte. En esa balsa han quedado los oficiales y los científicos, o sea, la gente más poderosilla, que no tenían sitio en los botes salvavidas. Y entonces, pues, pero a eso le han dejado a los infantes de marina y todo esto, pero le han quitado las armas. Y entonces han dejado armados a los oficiales, a los científicos y tal, y a la gente con cierta categoría, entre comillas, ¿no? Entonces, el problema de la balsa es que, como se ha confeccionado con cierta celeridad, pues en los bordes se cuela el agua. Y entonces 147 personas de pie, que no caben en una balsa en medio del mar sin nada. Le han dejado una caja de galletas, unas cuantas cacharros de agua, pero en las primeras peleas los cacharros de agua se caen al mar. Y hay también una cacharra de vino, o sea, no sé cómo se llama, unas pieles de vino. Entonces, la primera noche, 20 personas que están en el filo, que tienen los pies mojados y tal, desaparecen. No sabemos si son asesinadas, son empujadas o simplemente golpes de olas las acaban tirando al mar. El segundo día estalla un motín. Entonces, estalla un motín porque todo el mundo quiere estar en el centro de la balsa. Una balsa que tiene 15 metros de largo
y 8 de ancho. Es una balsa bastante grande, en la cual cabían bastante bien, pero es una balsa más mal confeccionada, como he dicho, que los filos y todo esto se cuela al agua del mar, y un golpe de mar te puede tirar. Bueno, entonces todo el mundo quiere estar en el centro. ¿Qué es lo que hacen los oficiales y la gente que ha quedado al mar? Pues ante el motín le disparan. Hoy día la interpretación que se da es que realmente lo que hicieron fue disparar contra los amotinados y los no amotinados, casualmente los pobres y los que no tenían medios, que eran los soldaditos de pie, etcétera, etcétera. Entonces matan a muchísimos y a otros los dejan mal heridos. Eso es el segundo día. Al tercer día, porque ya no queda vino para tanta gente, las galletas se las han comido las primeras 24 horas. El tercer día ya se hace canibalismo. Entonces, en un momento determinado, los que están en medio, los oficiales, el médico y tal, deciden que de los 28 personas que quedan, 28 personas queda el tercer día de 147. Para que os hagáis una idea, la locura que está ahí. Entonces, el tercer día deciden los importantes que la gente que está herida, pues no hay por qué salvarla. Y entonces deciden tirarlo al mar. Los que están heridos, que a lo mejor se habrían salvado porque a los 13 días son rescatados por un buque. Gente que está herida, que ellos han herido. Atención. Entonces los tiran al mar y se quedan 15. De estos 15, pues es una calamidad. De estos 15 que son los que retrata nuestro pintor, pues se hace canibalismo. Entonces, al principio el médico cuenta que estaba horrorizado, porque estaba la balsa llena de cadáveres y la gente pues tiene tanta hambre que se los comen a bocados. Y el médico dice, bueno, al principio se asquea, pero él también está muerto de hambre y dice, vamos a hacer las cosas bien. Y entonces coge y trinchan los cadáveres, trinchan filetes y los ponen al sol. Pero esto no sale en la pintura, porque esto es un tema tabú que siempre ha ocurrido, el tema del canibalismo, como pasó en el accidente que hubo, creo que por Chile, en los Andes, que se comieron los compañeros, se los comieron, se morían. Y pensando, estos se pusieron a comer la carne humana, ¿no? Y entonces cuando llegan el barco, el Argus, a los 13 días que los encuentran por casualidad, porque no había radio ni forma de comunicarse, ni sabía nada de lo que había ocurrido, sencillamente iba a su ritmo, porque la medusa se había adelantado a toda vela y por eso les pasa las cosas que les pasan. Se encuentra la balsa llena de filetes que ellos pensaban que eran como papeles, y era para que el sol y la sal, digamos, desinfectara y mantuvieran como si fuera una despensa por si tenían que estar muchísimo tiempo allí esperando que alguien, o llegando a la orilla, no se sabe, ¿no? Para poder sobrevivir. Se horrorizaron totalmente de lo que vieron. Entonces, aquí esto se narra también, no se narra el canibalismo, se narra, por ejemplo, esta imagen, o sea, se hace alusión al canibalismo de forma muy indirecta. Por supuesto, está todo el mundo muy musculado, que ya os he dicho que los músculos, si no come aminoácidos y no bebe agua, pues en poquitos días se han borrado de tu cuerpo, desaparece, te quedas en los huesos. Y esta gente estaba sometida a la sal marina, estaba sometida a un sol inclemente del centro de África, y lo último que estarían es como un culturista en el gimnasio. Pero bueno, el pintor los pone así porque es más agradable de ver, ¿no? Y lo que estaba diciendo es que se alude al canibalismo, pero de manera indirecta, que está este padre con el cuerpo del hijo muerto. Y esto alude al infierno de Dante, que a ver si lo leo. No alude al canibalismo directamente porque es un tabú. O sea, entonces dice... Jericó ayuda a la figura clásica del padre que sujeta a un joven con el brazo. En aquella época esta figura se asocia a las representaciones del conde ugolino. Los enemigos del conde lo habían encerrado sin ningún alimento en una torre con sus hijos y sus nietos. Los hijos murieron y el conde intentó mantener en vida comiendo su carne. Por lo menos eso se puede ver en el canto 33 de El infierno de Dante. 2 días después de su muerte todavía los seguía llamando, pero al final el hambre pudo más que el dolor. Pues por eso aquí esta imagen con el hijo que seguramente se lo va a comer, carne de su carne. Aquí se pinta al cartógrafo y al médico, que son los dos informantes, las dos fuentes directas de este cuadro. Y mirad, este es un chico, el único de la clase baja que sobrevive, que es un chico de color, que entonces están viendo al barco, al Argus, que viene a socorrerlos, pero ellos consideran que Argus no lo va a ver. O sea, a ellos
los recuperan, los salvan porque están en la vía marítima del Argus, si no, ni se hubieran enterado. Entonces, como es un chico jovencito que es el encargado de tirar los cadáveres, cuando el médico dice, ese al mar, gente que estaba viva, lo aupan y le hacen señas, lo ponen muy musculado, que estaría hecho polvo. Este chico negrito se llamaba Jean Charles, no sé cómo se llamaría de apellido. El médico era Savigny, pero no me acuerdo. Bueno, pues Jean Charles, porque me acuerdo del nombre. Cuando llega el Argus, tiene tanta hambre que se atiborra de comida muy rápido y muere. Muere con 3 más. Muere de los 15, 4 mueren porque comen muchísimo, 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 muy deprisa y llevaban tantos días sin ingerir apenas nada, sino trozos de carne humana y pequeña, que muere. Eso es una cosa que está, en fin. Y, en fin, ¿qué más puedo contaros? Ya se me ha ido el hilo. Pues esto ocurre 3 años antes que el cuadro se ha pintado. Entonces, nuestro Géricault está buscando ser famoso. Él ha ocurrido esto con la mujer de su tío, ha sido un cobarde, está totalmente atormentado, se afeita la cabeza, se encierra 18 meses al lado del hospital y su morgue para conseguir muertos, para espiar cómo se pone la carne cerúlea cuando muere, que se generan como manchas oscuras, y él está allí, pide permiso para poder dibujar, pintar los cadáveres, en fin, y todo eso, él después de eso va a pintar La locura, porque está muy atormentado por haber sido como el capitán, un cobarde y un felón, un traidor que abandona su suerte a 147 personas. Él, las 2 personas que más quería, que era su hijo y la mujer a la que ama, las abandona a su suerte y nunca más vuelve a saber de ellas, en fin. Y entonces él se deja morir, aunque este cuadro... Él se sorprende de que Luis XVIII no lo compre, pero es que no lo compra porque es que revive otra vez la polémica de la opinión pública, que muchos los tratan. O sea, para muchos este cuadro es de un traidor y sin embargo había tantos que lo elogian como detractores. Pero este cuadro fue un triunfo enorme, ahora mismo está en el Louvre, después marcha a Inglaterra y me parece que lo querían comprar los ingleses porque es una preciosidad, porque además es un cuadro muy rompedor en cuanto que este cuadro es un cuadro histórico, que era lo máximo que había dentro, digamos, del género, pero a su vez, en vez de, cuando él lo muestra por primera vez en los salones, lejos de ser, en los salones había 2 tercios que eran sobre santos y sobre beaterios, sobre Virgen María y cosas así, y un tercio que se dedicaba a loar a Luis XVIII, que había salido de los mismos talleres que habían estado aclamando y loando poco antes a Napoleón. Entonces, él es el único que se sale, digamos, del menú, y entonces pues supone un gran shock para la opinión pública y para los periódicos hablan muchísimo de él, y se crea una grandísima controversia porque de nuevo reaviva un tema en el cual las víctimas que habían intentado conseguir una indemnización, puesto que hay una mala praxis por parte del capitán, los habían incluso encarcelado, maltratado, diciendo que eran unos pesados, y esto supone una podredumbre, aunque el gobierno intenta camuflarlo, una podredumbre para el nuevo monarca Luis XVIII, que acaba cayendo. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito el cuadro Géricault, que se hace entre 1818 y 1819, y que la obra, bueno, Géricault, os tengo que decir que adoraba los caballos, que él no es tan consciente de hacer una denuncia, porque el cuadro se convierte en una denuncia sin quererlo el autor. El autor quiere hacer un cuadro dramático, quiere ser famoso, y realmente él busca algo que produzca como un puñetazo en la vista, y lo consigue totalmente. Y él es, a pesar de trabajar durante 10 años, a pesar de buscar la muerte, porque él después de esto estuvo pintando Locos de manicomio, que es menos conocida esa obra suya, se convierte en un icono del romanticismo francés totalmente. Es una pintura de un grandísimo formato que tiene casi 5 metros por 7,16, y representa una escena de un naufragio de la fragata de la Marina,
francesa, la Medusa, que era el más moderno que había en ese momento. Lo que pasa es que va muy sobrecargado y va hacia Senegal, que es la colonia que Inglaterra le ha regalado a Francia por haber incorporado la monarquía. Bueno, y zozobra, o sea, en frente de Mauritania el 2 de julio de 1816. Y entonces el pintor lo hace a los 3 años de haber ocurrido, que la opinión pública estaba impactada y todavía se seguía hablando del tema. 147 personas quedan a la deriva, y es en una balsa construida apresuradamente, con muchísima torpeza, en la cual se le cuela el agua en pleno mar, en pleno Atlántico. Todas ellas, salvo 15, mueren durante los 13 días en los cuales estalla la locura humana, y se rescatan ¿cómo se dice? Casualidad. Los supervivientes tienen que soportar todo tipo de hambre, vejación, humillación, deshidratación, canibalismo y una locura colectiva. El suceso llega a ser un escándalo mayúsculo, internacional, en parte porque las causas son atribuidas a la incompetencia del capitán francés, que carecía. Simplemente le han dado el cargo de capitán porque se ha dejado ver por enchufe, vamos. Porque es monárquico, él se había ido de Napoleón, etcétera, y sabe, digamos, acudir a los sitios donde hay gente. Al seleccionar esa tragedia como el tema de su primer trabajo importante, porque él se ha presentado ya a otros salones, digamos, pero ha pasado más desapercibido. Él quiere generar un gran impacto. Eso, una descripción que no ha sido encargada no ha sido encargada, es una cosa que él hace de motu propio. Y él selecciona de manera arbitraria, o sea, él no es, aunque su cuadro se convierte en denuncia, él realmente no tiene esa voluntad, porque él simplemente hace un incidente muy conocido que todavía de la opinión pública continúa hablando, y que podía generar un grandísimo interés como pintura. O sea, fijaros hasta qué punto se concatena la intención del pintor, y por eso el cuadro siempre empieza de la mano del pintor, pero termina de la mano del espectador, que es el que cierra el círculo, y el espectador lo interpreta desde otra perspectiva totalmente diferente, y a nivel internacional se hace famosísimo. Bueno, impulsa su carrera totalmente, pero él es un ser que se siente culpable, se siente torturado por haber dejado escapar a esta mujer que amaba, haberla dejado escapar a su suerte, a la miseria, por el hijo que le han adoptado, ni se sabe quién. Bueno, el evento de la balsa de la Medusa fascina totalmente al artista, quien antes de empezar a trabajar en la pintura final emprende una investigación, pero tremenda, intensa, y entonces realiza muchísimos bocetos preparativos, crea también una maqueta, iba a decir una moqueta, para construir el modelo, pero de forma muy detallada, a escala de la balsa. Entrevista a 2 de los supervivientes, que son Alexander Correr, que es un ingeniero, y me parece que también al cartógrafo, y al cirujano Jean-Baptiste Savigny, que le he dicho, su empeño lo lleva a ir a depósitos de cadáveres. Él se pone al lado de un hospital, no es que lo lleva a ir, se pone al lado de un hospital y, como he dicho, alquila como una especie de nave industrial. No existía el concepto de nave industrial porque estamos en plena revolución industrial, pero es un chico con medios económicos, entonces lo que alquila un local gigantesco, y allí hace una especie de balsa y allí genera una composición. Pero cuando lo expone, os voy a decir una cosa, ve que le falta algo, y entonces en poquísimo tiempo, porque los románticos tienen una pincelada muy suelta, pinta 2 muertos más en la parte de abajo para que la composición sea una pirámide. Veía que le faltaba algo. Bueno, él se familiariza con la muerte, y está cerca, al lado del hospital, y allí se familiariza también con las texturas de la carne de los agonizantes y los muertos. Pero os voy a decir una cosa, sus muertos están muy vivos, porque están muy musculosos. Su amigo Eugène Delacroix está muy musculoso, ¡ay, que se me va la luz! Está muy fuerte, está fornido, y después de 13 días muerto, o 13 días sin tal, no se puede tener esta masa muscular tan hermosa y tan fuerte, porque es imposible técnicamente. Mirar los desesperados que parece que acaban de salir del gimnasio.
Mirar aquí los cuádriceps y tal. Eso, cuando llegaron los rescatadores en el bergantín Argus, decía que su piel estaba totalmente cuarteada, chicharrada. Están en pleno centro de África, en el Atlántico. O sea, y los últimos 13 días sin comer ni beber, o bebiendo de mala manera agua del mar y tal, pues podían estar en los huesos hechos polvo. Bueno, como el artista anticipa, la pintura resulta muy polémica. La polémica siempre es una bendición para la pintura y se expone en el Salón de París de 1819 y gana tanto elogios como condenas. Ya lo he dicho, tiene tantos fans como detractores, crea polémica, pero eso es una bendición. No obstante, pero él se sorprende de que el rey no lo compra, el rey Luis XVIII, hombre, pero se le estaba dando una patada en toda la espinilla. Estáis oyendo a mis gatos, quieren irse a la disco, están oliendo chicas en celo y quieren irse a la calle. No obstante, el suceso consolida su reputación internacional y el cuadro es hoy todavía considerado como el origen del romanticismo en Francia, la pintura francesa, totalmente. Por favor, aquí vienen mis... Y la balsa de la Medusa conserva elementos de la pintura tradicional histórica, es una pintura histórica, tanto la elección del tema como su situación dramática, porque si los románticos eran algo, es que eran muy, muy teatrales. Y entonces esta obra rebosa, como diría yo, pasión, explosión de emociones, porque es una locura colectiva que se despierta. Representa una ruptura con respecto a la calma y al orden del neoclasicismo, que es lo que le había... Pero todavía la pintura esta tiene cierto coletazo de clasicismo, está muy bien compuesta. Lo que pasa que ya es romántica porque ya hay otra sensibilidad. Eh, ya sabéis que aunque nosotros estudiamos neoclasicismo, romanticismo, no es que un día te acuestas de una manera y al día siguiente amaneces de otra, sino que cuando se hace algo nuevo contiene también lo anterior. El trabajo de Géricault atrae la atención de casi inmediatamente a partir de su primera muestra y la exhibición en Londres, la balsa de la Medusa. Fue adquirida por el Louvre, pero los ingleses querían comprarla, no sé si la compraron y después lo recompraron los franceses, algo así, los empresarios ingleses, porque les impactó muchísimo. En Inglaterra lo vieron miles y miles de personas. Bueno, el Louvre lo compró después de la muerte prematura de su pintor a los 32 años de edad. La influencia de la pintura puede ser vista bajo los trabajos de Eugène Delacroix, que mañana os hablaré, de Turner, que también os hablaré, de Gustave Courbet, de Edouard Manet, en fin. Él tiene muchísima influencia, porque tiene influencia en todo el mundo, porque es muy rompedora el que utilices un acontecimiento de la opinión pública y lo eleves a la máxima género que existe en pintura, que es la pintura histórica, es una osadía, hasta entonces no se había hecho. Y ya estamos, digamos, en tiempos premodernos o modernos. En junio de 1816, la fragata francesa Méduse parte del puerto de Roquefort rumbo al puerto senegalés de San Luis. Dirige un convoy compuesto por otras 3 embarcaciones, el Loire, el bergantín Argus, que va a ser quien los va ¿cómo se dice?, a rescatar, y la corbeta Echo. Bueno, después está el vizconde, que es más tonto que un pie, el vizconde Hugues Duroy de Chamonix, que había sido nombrado capitán de la fragata, pese a haber navegado muy poco y la misión carecía de experiencia, simplemente es un enchufado y no supo gestionar el haber encallado en un banco de arena, que es difícil de gestionar, todo hay que decirlo, pero no supo gestionar nada, todo fue salir corriendo. La misión de la fragata era la de aceptar la devolución británica de la entonces colonia de Senegal bajo los términos franceses de la Paz de París. El gobernador francés designado para Senegal, el coronel Julien Désiré Smart y su esposa estaban entre los pasajeros. La fragata estaba sobrecargada con 400 personas. En un esfuerzo para lograr una travesía rápida, la Medusa se adelanta, se separa del grupo y seguramente no habría cometido ese error a las otras naves, que son las que a los 13 días lo recuperan. Pero debido precisamente a su velocidad, ahí a toda vela, se va a Freimona y desvía su curso 100 kilómetros, 62 millas. El 2 de junio encalla en un banco de arena, como he dicho, en la bahía de Erguin, en la costa de África, enfrente de Mauritania, a escasas millas de la orilla, y la colisión se debe en gran medida a la incompetencia de su capitán, que es un enchufado, Chamonix. Es un francés emigrado que carece de experiencia y habilidad, pero que ha conseguido esa misión
como resultado de un acto de favoritismo monárquico. Los esfuerzos por liberar el barco realmente son infructuosos, así que el 5 de julio los aterrados pasajeros y la tripulación intentan salvar los 60 kilómetros, 37 millas que los separan de la costa africana, los 6 botes de la fragata, aunque la Medusa lleva 400 personas, incluida una tripulación de 160 marineros en los botes, que solo hay espacio para 250. El resto de la dotación del buque, al menos 147 hombres y una mujer, se apiñan en una balsa de 20 metros de largo por 8 de ancho, construida, corre que te pillo, que se sumerge parcialmente debido a la carga tan grande que tiene. 17 miembros de la tripulación deciden quedarse a bordo de la Medusa. El capitán y la tripulación de a bordo de los botes intentan arrastrar la balsa, pero después de unos pocos días, de unos pocos kilómetros, no pocos días, porque lo abandonan a la primera de turno, arrastran las balsas, las sueltan, como he contado, y sin importar lo que les pasa. Bueno, el capitán deja a los pasajeros de la balsa entregados a su suerte totalmente, y la situación empeora rápidamente. En la primera noche, 20 hombres se suicidan o habrían sido asesinados. Como he dicho, que para el sustento de la tripulación de la balsa solo se les entregó una bolsa de galletas del buque consumida el primer día y 2 contenedores de agua perdidos por la noche durante las peleas y unos barriles de vino. Es que un desastre. Según Jonathan Miles, la balsa arrastró a los supervivientes hacia la frontera de la experiencia humana. Desquiciados y sedientos y hambrientos, estoy leyéndolo, asesinaron a los amotinados, comieron de sus compañeros muertos y mataron a los más débiles. Después de 13 días, el 17 de julio de 1816, la balsa fue rescatada por la nave Argus, que sencillamente se tropezaron en su trayectoria con ella, la trayectoria que llegaba para París-Seneda, que iba muchísimo más despacio. Fue por accidente, ya que no hubo ningún intento de búsqueda de la balsa por parte de los franceses, que tampoco había radio ni había nada. En el momento que rescatados solo había 15 supervivientes, los demás han sido asesinados o arrojados por la borda por sus propios camaradas muertos. Casualmente los que sobreviven son los científicos que estaban armados, los oficiales, en fin, no se sabe si fue peor el capitán o los que estuvieron allí por inanición o se habrían arrojado ellos mismos al mar en desesperación. Este incidente se convierte en una enorme vergüenza pública para la monarquía, que lo que busca, la monarquía de Luis XVIII, que lo que busca por encima de todo es legitimarse con rapidez, que lo que hizo fue, al echarle tierra, totalmente deslegitimarla. Luis XVIII ha sido restaurada después de la derrota definitiva de Napoleón. Espero que os haya gustado. Mañana hablaré sobre Eugène Delacroix. Hasta mañana.